desde el versículo 1, Santiago 3, verso 1. Está a esta distancia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce. Señor, una vez más, venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, presentando, Señor, nuestras incapacidades, sabiendo, oh Dios, que tú eres un Dios poderoso, un Dios que te acuerdas de los necesitados. Te suplicamos en esta mañana que tú nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Te hemos adorado con cánticos, con himnos delante de tu presencia. Danos el ser, el oír de tal manera que podamos retener lo escuchado. Ten misericordia del predicador y asístele en la tarea de proclamar tu verdad, y que lo pueda hacer con autoridad, pero al mismo tiempo con gracia. Habla a tu pueblo, Señor. Mira cuán necesitados estamos de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a ver en esta mañana la peligrosidad de nuestra lengua, y danos, oh Señor, por medio de la ayuda de tu Espíritu Santo, la capacidad para poder someterla. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hace un tiempo, en mi casa surgió un olor extraño, un tanto desagradable. Mi esposa me llamó la atención y me dijo: mira, hay algo que huele feo. Como todo buen hombre, yo le dije: no te preocupes, yo resuelvo eso, déjame eso a mí. Fui al supermercado y hice lo más inteligente. Compré varios ambientadores, los conecté en lugares estratégicos. La cosa mejoró, pero no del todo. Y mi esposa me dijo: todavía se siente el mal olor. ¿Qué usted cree que yo hice? Déjame eso a mí, yo resuelvo. Volví de nuevo al supermercado, ¿y qué cree que hice? Compré más ambientadores, y en vez de uno conecté dos y lo mezclé los olores. Era un olor como a Navidad, pero como que si también a Santa Claus se le hubiese muerto algún reno en la sala. Decidido a dar con el problema, comencé a buscar, y ya cuando estaba a punto de darme por vencido, mi sentido arácnido me llevó a una cortina, y en el filo de una cortina ahí había un fósil, un lagarto que había muerto. Y yo me hice la pregunta: ¿cómo puede un animal tan pequeño causar tan mal olor? ¿Será que se alimentó de alguna momia egipcia? Hermanos, ¿y por qué estamos hablando de nosotros en esta mañana acerca de esto? Porque hay algo
muy pequeño que afecta nuestra vida. Hay algo muy pequeño que puede hacer que tu vida apeste, que puede causar grandes estragos. Y es la manera como nosotros hablamos, es nuestra lengua. Santiago ya lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 28, 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Y a la luz de lo que acabamos de leer, lo que nos proponemos es que podamos ver que la lengua es poderosa. Nuestra manera de hablar, nuestra lengua es poderosa, indomable, capaz de causar grandes daños. Y al mismo tiempo nuestra lengua es un indicador de nuestros corazones. Pero Dios nos ha dado una provisión en el Evangelio para domar nuestra lengua. Lo voy a repetir. A la luz de Santiago 3, lo que nos proponemos es que podamos ver cuán poderosa es nuestra lengua. La capacidad destructiva que tiene y nuestra incapacidad de domar nuestra lengua. Pero al mismo tiempo no quedarnos abatidos, sino ver en el Evangelio esperanza para poder controlar nuestra lengua. En el versículo 1 y 2, un texto que abordamos la semana pasada, veíamos la advertencia que Santiago hacía a aquellos que se autoproclamaban como maestros, advirtiéndoles del peligro de una mayor condenación. Ahora Santiago está hablando que un gran indicativo, quizás el mayor indicativo de lo que hay en nuestro corazón es la manera como nosotros hablamos. Y lo primero que nos proponemos ver en esta mañana es que podamos reconocer el poder de la lengua. Versículo 3 al 6. Que tú y yo, al ver este pasaje, podamos conocer el poder que tenemos en nuestra lengua. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Santiago inicia dándonos tres grandes ejemplos del poder de la lengua. Y es interesante, hermanos, que cuando la palabra de Dios habla de algunos órganos, no se está refiriendo per se al órgano en sí mismo, sino al uso que le estamos dando. La Biblia habla de manos derramadoras de sangre, de pies presurosos para el mal, de ojos altivos, de ojos codiciosos, ojos lujuriosos, corazones perversos. Y no se está refiriendo al órgano. No es que el ojo salta cuando ve la lujuria. La Biblia atribuye esta acción a nuestros órganos. De igual manera es importante resaltar que al hablar de la lengua no es el órgano per se, sino cuando tú y yo hablamos. Santiago nos está dando tres ilustraciones para recalcar el punto principal. Las tres ilustraciones ejemplifican lo mismo. Algo muy, muy pequeño que gobierna algo muy, muy grande. Algo muy, muy pequeño que causa gran devastación. Y la primera ilustración, el control de un caballo. Miren los caballos y cómo son dirigidos por un pedacito de metal que está debajo de sus lenguas. Usted quizá ha visto las competiciones de caballos, un jockey montado arriba de un caballo, dirigiéndole a alta velocidad. ¿Y qué hace que el caballo acelere o frene? Ese elemento de metal que tiene en su boca. Un poquito de metal controla un gran animal como un caballo. Pero hay un segundo elemento, versículo 4. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Miren esos grandes barcos. Evidentemente en la época de Santiago no habrían los barcos que tenemos el día de hoy.
Esos grandes cruceros Carnival que pueden tener pistas de patinaje sobre hielo, canchas varias, gimnasios, un mundo sobre el mar. Y Santiago está diciendo que hay un timón que les dirige. Y aquí la palabra timón no es solamente la rueda que puede dirigir el barco, sino una aleta ubicada en la popa, en la parte trasera del barco, que dirige ese barco. Puede vencer grandes vientos y el que está dirigiendo el timón determinará el final del barco. Yo recuerdo hace algunos años, quizá usted también, el Costa Concordia, un crucero que naufragó. ¿Cuál fue la razón del naufragio? Que el capitán del barco quería saludar a las personas que estaban en la orilla, en el muelle, y acercó tanto el barco que encalló y varias personas perdieron la vida. Pero hay un tercer elemento: un caballo, un barco enorme, una chispa, un fuego. Versículo 5. Mira también, así también la lengua es un miembro pequeño. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una chispa. Hemos visto recientemente en nuestra ciudad como la loma de Guayguí y a veces Constanza se incendia. Yo recuerdo cuando yo terminé el bachillerato, un tío me dijo: vamos a conseguirte un trabajo para que te acabes de volver un hombre y pagues tus estudios. Me consiguió un trabajo como guardia forestal. Me tocó varias veces ir a apagar incendios. Y a mí me llamaba la atención. Para mí fue algo impactante ver estos pinos verdes, enormes, encendidos literalmente. Y a veces estábamos apagando un incendio y por continuidad se encendía otro pino. Y a veces estábamos abajo limpiando para apagar el incendio y encima de nosotros, por nuestras cabezas, se incendiaban las ramas y llamas de fuego pasaban de un pino a otro. O por debajo de la tierra, las raíces de manera soterrada se incendiaban. Y usted estaba apagando aquí, tenía el fuego detrás en las espaldas. Años. Yo llegué a ver pinos, árboles que duraban 30, 40, 50 años para crecer y ponerse de ese nivel de robustos, destruidos en un incendio de pocas horas. Santiago dice: asimismo, ese mismo poder de una pequeña chispa, como ocurrió en septiembre de 1871, probablemente una vaca tumbó una lámpara que incendió un establo en Chicago. Y aunque aquello pudo distraer a algunas personas que miraban el incendio mirando hacia el techo, en Chicago 125,000 personas quedaron sin casa, 300 muertos y toda una ciudad destruida. Vimos el incendio de Hawái, una chispa destruyó toda una ciudad. Santiago dice que esa misma capacidad de destrucción tiene la lengua. Proverbios capítulo 16, versículo 27. El hombre inútil desentierra el mal y su palabra es como un fuego abrasador. Proverbios 26, 21. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre pendenciero para encender los conflictos. ¿Cuántas familias destruidas por un chisme? ¿Cuántos matrimonios siendo oprimidos por un hombre iracundo, duro de palabra? ¿Cuántas familias destruidas por una mujer chismosa, rencillosa? Dice el proverbio que es mejor subirse al techo de zinc, eso lo agrego yo, con un pan duro, que estar bajo el mismo techo, debajo de un techo de una mujer rencillosa. ¿Qué tan poderosa es la lengua? Santiago dice que tiene el poder de destruir. Es un fuego, un mundo de maldad. Versículo 6.
La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Destruye a la persona, la autodestruye, pero no solamente destruye, sino que también que tiene la capacidad de destruir todo a su alrededor. Esta palabra gehenna, Jesús la utilizó para referirse al infierno. Era un basurero que estaba a las afueras de Jerusalén, donde las personas tiraban los animales muertos y siempre estaba quemándose, siempre estaba ardiendo el hedor, la putrefacción, el fuego. Santiago lo compara con una lengua no controlada por Dios. Destruye, quema, contagia a sí mismo y a su alrededor. Todo lo contamina. Yo tengo un amigo de la universidad y yo siempre le hablaba a él, y a mí me llamaba la atención la capacidad que él tenía de dividir a las personas. Y yo le decía, eso es un don que te lo dio Satanás. Él ponía a pelear a dos personas, él comenzaba relajando y después lo ponía de enemigo de verdad. Utilizar su lengua para destruir. Tiene el poder de contaminarnos, manchar nuestro cuerpo, una mancha moral, una mancha espiritual. Pero al mismo tiempo, dañamos a los demás. Hay palabras que son como golpes de espada. Usted recuerda Mateo capítulo 15, versículo 11, el texto que leyó nuestro hermano José Manuel. Jesús le dice a los fariseos, insistentemente ellos estaban lavándose las manos, guardando el ritual de lavarse las manos. Pero Jesús le dice, ustedes comen con las manos limpias, pero sus lenguas, lo que ustedes hablan, es destrucción, es veneno, es maldad. No lo que entra en la boca es lo que contamina. Eso va al intestino y se va a la cloaca. Es lo que sale. El pecado, la maldad, la envidia, la codicia, la venganza, el enojo, la ira. Es como una rueda que está inflamando todo. Y mira si es fuerte, la parte final del versículo 6. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabes qué? Un fuego necesita combustible. Nosotros en Foresta, ¿sabe cómo apagábamos el fuego? Cortando los árboles. Y grandes asadas para limpiar el piso, la grama, todo lo que era combustión. Eso se llamaba trocha, hacer un espacio libre de material que pudiera ser combustible para el fuego. Manteníamos esa línea para que el fuego, cuando quemara esa parte, se detuviera. Así se apagan los incendios forestales. Esa es una manera. ¿Sabe lo que está diciendo Santiago? Que nuestra lengua se nutre del infierno. El material para que ella aprenda es provisto por el mismo diablo. ¿Usted recuerda Mateo capítulo 16, versículo 23? Pedro, aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Es el mismo Pedro que en el versículo 23 de Mateo 16 le dice a Jesús, nada de eso te pase, Jesús. Y es ahí donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, tú estás coincidiendo con el plan de Satanás de evitar que yo vaya a la cruz y cumpla con el propósito por el cual yo he venido a esta tierra. Que yo cumpla con el propósito por el cual el Padre me ha enviado. Pedro, tú estás utilizando tu lengua para un uso diabólico. En el siglo XIV, prácticamente Europa fue devastada. La peste negra mató más de 50 millones de personas. Más que lo que mataron las bombas atómicas juntas. De manera cuando fueron lanzadas. ¿Quién iba a pensar que la causa de la peste negra era una rata, un ratón? Y no un ratón. Una pulga que iba cabalgando sobre aquellos ratones.
Si el ratón es pequeño, la pulga que más de 50 millones de personas. Se ha estimado que por cada palabra pronunciada por Hitler murieron 125 personas. El gran holocausto, donde murieron aproximadamente más de 6 millones de judíos, no inició con una bala, no inició con una ametralladora, inició con las palabras pronunciadas por Hitler. ¿Puedes tú pensar en lo que Santiago nos está diciendo, en lo que Dios nos está diciendo en esta mañana? Un caballo que no puede ser domado es inútil, nadie lo puede montar. Un barco que no tiene un curso, que no es domado, es de poco. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has pensado tú en el poder que tienen tus palabras? Yo recuerdo hace unos años que aquí se prohibió hablar acerca de los bancos. Rumores, iban a meter a las personas presas. Porque rumores públicos, ese banco está en la quiebra, la gente corría a retirar sus ahorros y fácilmente hacían que una institución bancaria en aquel momento quebrara. Hermanos, y por favor, al hablar no simplemente piense en el uso de la lengua. Ahora podemos escribir. ¿Edifica lo que estás diciendo? ¿Crees tú necesario decir eso de alguien? Muéstrame un hombre o una mujer que provoque riñas, dice Santiago, y yo te mostraré lo que hay detrás de él en su corazón. ¿Puedes tú pensar en algún momento agradable de tu vida en esta mañana? Probablemente esté ligado a alguna palabra que alguien te dio de aliento. O quizás lo contrario, alguna palabra de desaliento, heridas que alguien te hirió. ¿Cuántas familias sufriendo? Quizás tú te acuerdes en esta mañana y tienes alguna herida por alguien que te habló mal o te dijo una palabra descompuesta. Quizás antes de venir a este lugar. El domingo es el día que los evangélicos discuten y pelean. Santiago dice, debemos reconocer el gran poder que tiene la lengua. Es mi oración en esta mañana que podamos reflexionar. Se dice de Thomas Jefferson, un gran presidente de los Estados Unidos, que él tenía una caja llena de cartas. Las cartas no enviadas. Cada vez que él se enojaba, él se sentaba, cogía una hoja y escribía una carta desahogándose. Luego la archivaba en aquel cajón. Y la gran mayoría de esas cartas nunca las envió. Era una manera de él expresar lo que sentía, el enojo que sentía, pero sin hacer daño. Tú y yo debemos reflexionar en esta mañana acerca del poder de nuestras palabras. ¿Quién puede domar algo tan poderoso como nuestra lengua? ¿Quién puede domar algo que es inflamado por el mismo infierno, que puede causar tantos daños, destruir familias, destruir matrimonios, marcar hijos de por vida? ¿Quién puede domar esa lengua? Versículo 7. El pasaje nos muestra la incapacidad. La lengua es casi imposible de domar. La incapacidad para domar la lengua. Versículo 7. Casi imposible de domar. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua. Versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago está diciendo, el hombre ha dominado toda la creación, conforme a lo mandado por Dios en Génesis. Él ha dominado las bestias, los animales sobre la tierra. Él ha dominado las aves que vuelan sobre los cielos.
Él ha dominado la serpiente, los animales que se arrastran. Él se ha metido al mar y ha dominado los mares. Pero no ha podido domar la lengua. Santiago nos muestra una gran contradicción. Versículo 9, con ella podemos bendecir a Dios y Padre como lo hacían los judíos. Gloria a Dios, Dios es grande, Dios es santo, bendito sea el nombre de Dios. 3 veces al día el judío oraba bendiciendo el nombre de Dios. Pero al mismo tiempo, dice Santiago, maldecían al ser humano creado a la misma imagen y semejanza de Dios. Usted y yo hemos visto leones con faldas saltando por medio de arcos en fuego, delfines haciendo lo que sus entrenadores le dicen, elefantes haciendo piruetas, pero la lengua es indomable. ¿Usted recuerda Mateo 26:36? Aunque tenga que morir, no te negaré, Jesús. Leal hasta la muerte. Varios versículos después, yo no lo conozco. Yo nunca he estado con ese hombre. Yo no sé quién es. El mismo Pedro. ¿Usted recuerda a Juan, el discípulo amado? Hijitos, amaos los unos a los otros. En Lucas capítulo 9 versículo 51, una comunidad de samaritanos no quiere recibir a Jesús y a los apóstoles, y él va y le dice a Jesús: oramos para que descienda fuego como en la época de Elías y los aniquile a todos. Una misma lengua utilizada para glorificar a Dios y al mismo tiempo para destruir a aquellos que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Juan Bunyan, en El progreso del peregrino, él narra un personaje llamado el charlatán. Él dice que era un santo de la puerta hacia afuera y un demonio en la puerta, de la puerta hacia adentro de su casa. Sin la ayuda de Dios, la lengua no puede ser domada. El versículo 8 dice que es un mal que está lleno de veneno mortal. Lleno de veneno mortal. Aquí hay algunas hermanas, quizás le tienen temor a las ranas, a las cucarachas, a los insectos en sentido general. Cuando ven una rana, salen corriendo. Mi esposa sale corriendo y habla al paso como si la rana escuchara. Yo no sé si oyen. Mira, vea, muévela. Y cuando yo voy, la que está asustada es la rana. ¿Qué te pasa, rana? No, esa mujer dio un grito que estoy nerviosa. ¿Qué pasaría si alguien te dijera en este momento: mira, tú tienes una rana o tienes un insecto en tu hombro? Quizás algunos hermanos se sientan asustados también y no se atrevan a confesarlo. Ustedes ninguno tienen un insecto para que no le dé tiriquito. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera: dentro de tu cartera, en tu bolsillo, hay una cobra? Una gota de veneno puede matar un elefante. Una gota. ¿Abrirías tú esa cartera? Santiago dice que nuestra lengua está llena de veneno mortal. ¿Qué es lo que usted nos está diciendo en esta mañana? ¿Qué nosotros debemos hacer? Yo vi una imagen, hubiese querido traerla, pero no me fue posible. En la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo, todo estaba destruido. Pero a él se le ocurrió algo muy ingenioso. Él pintó un mural de una cascada, algo verde, muy bonito. Entonces él la puso en la calle y las personas iban a tomarse fotos. Detrás
había destrucción, pero delante había un panorama muy hermoso. ¿Acaso nos está diciendo Santiago que hagamos eso? Que camuflajeemos nuestras palabras venenosas con palabras bonitas. Este pasaje está ahí para que nosotros reflexionemos y escuchemos lo que nosotros estamos hablando. Y que veamos la seriedad del poder que tiene nuestra lengua y la incapacidad de nuestra naturaleza caída de domarla. Es casi imposible que nosotros podamos domarla. No se trata de nosotros poner imágenes decoradas. No se trata ahora de que tú hagas un curso de Christianator. ¿Tú sabes lo que es el Christianator? Es el idioma que hablamos los cristianos. No se trata de cambiar una manera de hablar o de camuflajear nuestra manera de hablar. Que al conocer el poder de la lengua, que al ver nuestra capacidad de domarla, ¿qué nos está diciendo Santiago? Santiago nos está diciendo que vayamos a la fuente que está proveyendo los recursos, el veneno, el fuego, que vayamos al origen del problema. Versículo 11. Reconoce que nuestras palabras son una indicación de nuestro corazón. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. El problema no está en tus palabras, el problema está en lo que está motivando nuestras palabras. ¿Puede una fuente dar agua dulce y amarga al mismo tiempo? La respuesta es no. Y si lo hiciera, el agua no sería ni dulce ni amarga. Sería una mezcla de ambas. Santiago está apelando a la naturaleza. Tus palabras son un indicativo de lo que hay en tu corazón. Agua dulce o agua salada. Mira la ilustración de dos árboles. Una mata de uva la vid no puede producir higo, ni la higuera puede producir aceitunas. Marcos capítulo 7. Es lo que Jesús estaba ilustrando. Lo que sale de nosotros es el problema. Ahí es que está la fuente del pecado, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Jesús mismo dijo en Lucas 6:43, por su fruto serán conocidos. Es lo que está dentro de nosotros. Yo recuerdo mi madre, mi abuela, amaba mucho las orquídeas. Y un día ella compró unas orquídeas de alguien que estaba vendiendo en las calles, muy hermosas. Pero fue engañada. ¿Cómo lo supo? Varios días después, la flor de la orquídea comenzó a secarse. Y cuando ella excavó en aquella envase donde se la vendieron, ¿sabe lo que hizo el estafador? Él tomó flores grandes y hermosas de orquídeas costosas y se la amarró a orquídeas, a matas de orquídeas naturales. Es la fuente el problema. La pregunta la hizo Jeremías en el capítulo 13, versículo 23. ¿Cómo puede el etíope mudar su piel? ¿Cómo puede un africano quitar el color negro de su piel? ¿Quién puede entrar un camello por el ojo de una aguja? Es algo imposible. Es la naturaleza nuestra. ¿Quién puede cambiar nuestra naturaleza? ¿Quién puede darnos un nuevo corazón? ¿Quién puede cambiar nuestros afectos? ¿Quién puede hacer que un león pueda comer vegetales? ¿O qué debería hacer? La naturaleza tiene que ser cambiada. Cuando tus hijos hablan y tú puedes escuchar envidia, egoísmo, no te les rías. Corrígelos a la luz de la palabra. Cuando tú notes ira, enojo, frustración, instrúyelos. Ay, este niño, ay, esta niña, mira qué ira. Salió a la abuela de rabiosa.
Nuestro problema no es la lengua, es nuestro corazón. Santiago nos está diciendo, escucha tu corazón. Sí, yo lo estoy escuchando, dice tac, 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 tac. No, escucha las palabras que están saliendo por tu boca. Dios ha hablado, Satanás habla, tú y yo estamos hablando. ¿Quién puede ayudarnos a domar nuestra lengua? ¿Qué esperanza nosotros tenemos en medio de tanta maldad que hay en nuestro interior? Al ser expuesto, ¿quién podrá defendernos? Tú y yo hemos pecado gravemente delante de Dios y delante de los demás. ¿Cuántas palabras yo hubiese querido nunca haber dicho o nunca haber escuchado? Quizás este sea tu caso en esta mañana. ¿Qué esperanza nosotros tenemos? Quizás nos veamos en la condición que se vio Séneca, aquel filósofo griego que gritó: ¿quién podrá, qué mano bajará del cielo para librarme de este pecado que me oprime? ¿Quién puede socorrernos en nuestra manera de hablar? ¿Quién podrá rescatarnos de nuestra naturaleza caída? Acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 15. El libro de Éxodo, en esta porción, el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo. Los egipcios iban detrás persiguiéndoles. Dios hace un milagro, el Mar Rojo se abre y son librados de la muerte, de tal manera que el mar se cierra y los egipcios murieron. Ellos cruzaron y pudieron ver en la orilla del Mar Rojo los cadáveres de aquellos enemigos. Ahora ellos han cruzado, tienen 3 días caminando y hay un problema: no hay agua. ¿Qué ocurre? Ellos comienzan a quejarse contra Dios. 3 días han pasado, ellos no tienen agua, pero ya olvidaron lo que Dios hizo por ellos. Dios les lleva a un lugar donde había agua, versículo 24. Versículo 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron a aquel lugar Mara. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo que tú y yo hacemos cuando Dios no hace lo que nosotros entendemos que Él debe hacer. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Dios. Y dice el pasaje que Dios oyó la voz de Moisés en oración y le mostró un árbol, versículo 25, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ellos pudieron beber aquella agua. ¿Qué hizo Dios? Dios cambió la naturaleza de aquella agua. Moisés, mire, ellos se están quejando, toma estos árboles, échalo en aquel depósito de agua y y el agua cambió. Nosotros tenemos esperanza en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy clavado en la cruz de Cristo. Cristo vino no solamente para librarnos de nuestra naturaleza caída. Cristo vino para redimir nuestra manera de hablar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. El Evangelio redime nuestra manera de hablar. La sangre de Cristo debe purificar nuestros corazones de tal manera que lo que salga traiga gloria al nombre de nuestro Dios. Un segundo ejemplo de cómo nosotros tenemos esperanza en el Evangelio. Isaías capítulo 6. Isaías ve la gloria de Dios y él dice: aquí voy a morir. Mis ojos vieron la gloria de Dios. Ay de mí, versículo 5, Isaías 6, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos vieron al Rey. Isaías ve la gloria de Dios y se acuerda de sus pecados al hablar. Isaías ve la gloria de Dios y se acuerda del pecado del pueblo de Israel al hablar. ¿Qué esperanza tenía Isaías? Un ángel viene con unas tenazas
toma un carbón encendido y lo pone, lo enfría en la boca de Isaías. El ángel no podía tomar el tizón, pero en la boca de Isaías no le hizo daño. ¿Qué hizo aquel tizón? Purificó el hablar de Isaías. De tal manera que en el versículo 8 se nos dice que Isaías pudo ser enviado a proclamar la verdad del evangelio. ¿Qué esperanza tenemos nosotros ante el mundo de maldad que hay en nuestros corazones? Aquí hay dos tipos de personas, creyente y no creyente. Si tú eres un no creyente, yo te ruego que escuches tu corazón. Escucha tu corazón. Y no el cardias, no el músculo, no es el órgano. Escucha lo que hay en tu corazón. ¿Y cómo yo hago eso? Escucha tus palabras. ¿Cómo han sido tus palabras en esta semana? Al hablar, ¿puedes tú escuchar a una persona que va camino al infierno? ¿Has reflexionado cuáles son tus prioridades? Al hablar, ¿puedes tú escuchar una persona que no tiene una correcta relación con Jesús? Quizás una persona airada, amargada, resentida. Yo te ruego, ven a Cristo, clama a Cristo. Él puede darte una nueva naturaleza. Señor, al escuchar mi corazón, por medio de mis palabras me he dado cuenta que no he nacido de nuevo, que no he nacido, que no ando en novedad de vida. Mis palabras, mis pensamientos no te glorifican. Dame un nuevo nacimiento. Pero si tú eres creyente, yo te pregunto, la palabra que han salido de tu boca, las palabras que han salido de tu boca, ¿han sido para la gloria de Dios? ¿Has edificado tú a otras vidas? La Biblia nos habla de que las palabras pueden ser plata escogida, pero puede ser espada, medicina o puede ser veneno, traer vida o destrucción, edificar o desanimar. Como creyente, ¿eres consciente del uso que le estás dando tú a las palabras? Yo te ruego que tú puedas reflexionar. Juan nos dice que en el principio era el verbo de Dios y el verbo se encarnó. El verbo, lo que creó todo. Dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y de qué estaba lleno Jesús? Él estaba lleno de verdad y también de gracia. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos llena de verdad, pero también nos llena de gracia. La obra de la cruz nos llena de esperanza. Jesús pudo clamar, consumado es, pagado está el precio. Todo fue derrotado, todo pecado, aún el de nuestras lenguas, fue pagado en la cruz del Calvario. Como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad de hablar de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Se nos ha dado el mensaje más glorioso, el mensaje que puede transformar las tinieblas en luz. El mensaje del evangelio, la buena noticia de la reconciliación. ¿Qué tú y yo estamos hablando en el mundo? ¿Estamos nosotros siguiendo los temas que nos ponen las redes sociales? ¿De qué estamos hablando en nuestros medios de trabajo? ¿Estamos nosotros glorificando a Dios? Jóvenes, adolescentes. Yo sé que se hace muy común reenviar un mensaje en redes sociales, es muy fácil, nada más que hay que darle a reenviar y se va. Yo quisiera que tú te detengas y reflexiones si lo que tú vas a mandar en esta semana glorifica a Dios. Es un chiste que atenta a las Escrituras. Es una burla a la palabra de Dios. Es una burla contra el matrimonio. Ridiculiza las Escrituras. ¿Vas a glorificar a alguien con ese mensaje que vas a enviar? Santiago nos dice que nosotros necesitamos reconocer que nuestra lengua es indomable, capaz de causar grandes daños
que evidencia lo que hay en nuestros corazones, pero que en Dios nosotros tenemos una provisión para domar nuestras lenguas. Quiera Dios en esta mañana traer convencimiento de pecado y que podamos nosotros proponer en nuestro corazón, en dependencia del Espíritu Santo, ser una comunidad de fe que glorifica a Dios en la manera como utiliza sus lenguas, su manera de hablar, reconociendo el poder de la lengua, reconociendo la incapacidad de domarla y la dependencia que tenemos en el Espíritu Santo, reconociendo que la lengua revela nuestra naturaleza y reconociendo que solamente el Evangelio puede darnos una nueva naturaleza, capaz de llevarnos a hablar de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, socórrenos, oh Señor. Te pedimos, oh Señor, como que al igual que Isaías, en esta mañana tú pases carbón encendido por nuestros labios. Que tú nos ayudes, Señor, a reflexionar en esta mañana acerca de nuestra naturaleza y del uso que le estamos dando a nuestra lengua. Que podamos, Señor, glorificarte de tal manera que otras vidas puedan ser edificadas. Ayúdanos, oh Señor, a ser como el salmista David, que oró a ti suplicándote que pusiera freno, que pusiera guarda, que pusiera cerradura en sus labios. Pon guarda en nuestros labios en esta hora. Ayúdanos a reflexionar en la manera que hablamos, pero sobre todo danos convencimiento sobre la importancia de cumplir con el imperativo de anunciar la verdad que puede traer la novedad de vida. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde.